Hola, de nueva cuenta en esta versión videograbada de debate y propuesta. Esta es la opinión de Héctor Severiano Ceguera. En su conferencia mañanera de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió el comentario y la denuncia de una periodista de la revista Contralínea, una revista de investigación importante de este país, en el sentido de que se había hecho una investigación periodística alrededor del financiamiento que la Embajada de los Estados Unidos realiza al grupo denominado Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González. Esta denuncia consiste en afirmar que de 2018 a 2020 la Embajada de los Estados Unidos financió con 25.7 millones de pesos a esta organización Mexicanos contra la Corrupción, en una franca injerencia en la vida interna de nuestro país. No es la primera vez que esto sucede. Recordamos en los años 60 la labor subversiva realizada por el entonces jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott, quien junto con un equipo realizó la construcción de una red que le llamaron por su nombre criptónimo en la CIA, su nombre oculto, le llamaron Red Litempo. En esta red, a la que pertenecían incluso como informantes Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz, entre otros funcionarios altos del gobierno mexicano. Esta red recopiló información que naturalmente fue para los intereses y para servir a los intereses del imperialismo norteamericano. No solamente alrededor de la vida política de la Ciudad de México, que era sacudida en los años 60 por un movimiento social importante, el movimiento estudiantil de 1968, sino de todo el país, porque esta red abarcó todo el país. Pero la injerencia constante de Estados Unidos en la vida interna de México es un tema que no puede pasar desapercibido. Dentro de la estructura de la formación política e ideológica del pueblo de México y de quienes caminamos por la idea de que la cuarta transformación debe tener una segunda etapa de mayor profundidad, es importante que el pueblo de México conozca a detalle cómo el imperialismo está interviniendo en la vida interna de México, porque no es casual tampoco que esto esté sucediendo así. Las medidas por el rescate de la soberanía nacional declaradas por el gobierno de México alrededor de la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica para rescatar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad y darles fortaleza. La investigación acerca del litio que se ha descubierto en la frontera norte de los estados de México y que mantiene interés especial de muchas empresas transnacionales, es ahora motivo de una injerencia importante. Más allá de la hipocresía de las declaraciones diplomáticas de los presidentes de Estados Unidos, en aquel caso Trump y hoy Biden, más allá de la hipocresía diplomática, nosotros sabemos que desde hace muchos años que el eje de la política internacional del gobierno de los Estados Unidos son las llamadas operaciones encubiertas y la guerra secreta. Por lo tanto, es importante, fundamental para la buena salud de la cuarta transformación, que el gobierno de México mantenga una actitud vigilante con respecto a las actividades del imperialismo en nuestro país. Ya molesto por la Ley de Seguridad Interior, que le puso límite a las actividades de los agentes de la CIA, del FBI, de la DEA y de otras instituciones de la seguridad y del espionaje estadounidense que actuaban en México como Pedro por su casa. Más allá de eso, es de interés y es de preocupación que tengamos claro que el imperialismo mantiene una actividad constante y permanente en el territorio mexicano. Y es obligación de quienes luchamos por la transformación de este país hacer la denuncia correspondiente y llamar al pueblo de México a un estado de alerta permanente, para que no vayamos a la regresión, para que lo ganado no lo perdamos, para que vayamos junto con el presidente y junto con el pueblo de México a la construcción efectiva de un nuevo sistema político y económico para México. Muchas gracias.